La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Antonio Luquín, y nos da mucho gusto tenerlo en Zacatecas. El gusto es mío. Está por inaugurar esta exposición que reúne obra desde 1997 hasta el 19. Hasta el 19. Pero hablemos un poco de su trayectoria, porque Antonio Luquín nació en Guadalajara en 1959. 59. Es decir, está cumpliendo recién 60 años. Estoy haciendo valer mi tarjeta del INAPAM con todas las de la ley. Pero además muy bien vividos, eso lo podemos ver en su obra. Antonio Luquín no estudió pintura como tal, empezó a estudiar arquitectura 2 semestres, luego dijo, esto no es para mí, me voy a estudiar historia del arte. Ya. Termina historia del arte y luego... Paso a Bellas Artes. Hay una anécdota interesante. Cuando yo estudiaba arquitectura en esos 2 primeros semestres, un profesor de diseño de proyectos siempre se me quedaba viendo y decía, son muy interesantes tus proyectos, pero me dio una de las grandes pistas de mi vida que fue, es que no tienes una concepción funcional del espacio, sino escultórica. Eso fue una de las primeras señales en el camino del pintor que después se desarrolló de una manera cabal. Y yo venía haciendo trabajo creativo desde entonces, desde los 70s, compongo música, pinto cuadros, pero desde que lo asumí como una profesión, a fines de los 80s, es cuando empieza realmente el pintor a trabajar con todas las de la ley, a desarrollar ya un oficio y con fuerza, vamos. Pero hablemos un poco de esta incursión a Bellas Artes como funcionario, como burócrata. Tú llegas a tener contacto en ese momento, porque trabajabas en el Centro de Investigaciones. Llegas a tener contacto con todos los pintores más importantes que estaban catalogados en el Instituto Nacional de Bellas Artes en ese momento. Entonces, ese contacto de alguna manera motivó que decidieras empezar con este maravilloso trabajo de la creación, ¿cierto? Sí fue definitivo tener toda esa información visual, porque es con lo que uno se queda, es la herencia que tiene un pintor, la información visual, y conocer a todos estos colegas finalmente fue definitivo. Supe que yo era uno de la estirpe y que lo único que hacía falta es que tomara una decisión en torno a trabajar. Ahora, estar en Bellas Artes me puso en contacto no solo con los artistas vivos y muertos, sino también con el quehacer del pintor. Montar exposiciones, fotografiar obra, el trabajo del diseño de un catálogo, las invitaciones y una serie de actividades que acompañan al pintor. Todo lo relacionado con gestión, digamos. Gestión, sí, claro. La gestión de los espacios, de las acciones que se realizan, etcétera, etcétera. Exactamente. De pronto tú dices, esto no es para mí, porque entiendo que un artista como tú invertía demasiado tiempo en cosas vacuas. Es decir, no tanto, sino algo que no era mío. Exacto. Lleno de vacuidad en ese sentido. Invertías mucho tiempo en reuniones, supongo, en trámites burocráticos. Burocráticos, reuniones, juntas, infinitas tazas de café, mucho cigarro. En aquel tiempo se permitía fumar en todas partes. Y poca acción. Sí, toda esa energía estaba haciendo implosión y entonces creo que me estaba haciendo daño. Claro. Y juzgué que era un compromiso con la sociedad. Vamos, yo soy pintor, tengo que actuar en consecuencia porque entonces... Si no lo hago, voy a
obligar a la gente que ayune de lo que yo puedo aportar. Claro. Voy a meter la cabeza como si se tratara de una avestruz si no tomo una decisión. Exactamente. Como uno de los cuadros. Como uno de los cuadros que está aquí, despotismo ilustrado. Despotismo ilustrado. Que es ya de la década de los 90. De los 90, pero que me remite a los últimos 5 años de los 80, que era cuando yo estuve en Bellas Artes. Entonces, como burócrata pude haber tenido mi aportación, pero nunca al nivel de lo que el pintor ha hecho. Ok. Nosotros tuvimos un primer acercamiento con la obra de Antonio Luquín hace algunos años, en el 2016, si mal no recuerdo. Claro, sí. Cuando uno de tus cuadros llegó junto con la colección Soledades. De Sebastián, sí. De Sebastián, en los grandes formatos. Recuerdo muy bien el cuadro, que incluso fue tema de portada de La Gualdra. Era un avión aterrizando. Bueno, eran ruinas de aviones. Sí, eran ruinas de aviones, ¿verdad? Y yo veo en esta temática, a propósito de ya abordar el asunto de las avestruces y de todas las posibilidades que tienes de crecer o de meter la cabeza, veo en tu obra una tendencia a imaginar, a recrear un posible planeta Tierra en un futuro. Y entonces hablamos de un futuro más que de un tiempo suspendido, más que de algo que va en picada, ¿cierto? Es animación suspendida. Soy un falso profeta porque en realidad todo lo que estamos viendo ya es, no es la anticipación, es simplemente, son los vocablos distintos, pero de algo que ya tenemos, de algo que ya nos rodea y de algo que también estamos padeciendo. Pero en este caso, bueno, en el caso del pintor es algo que también inspira poderosamente. Son imágenes muy poderosas, transformadas por la mano del pintor, por la imaginación del pintor, pero por eso te digo falso profeta, porque ya es algo que tenemos al alcance de la mano. La degradación del espacio físico, pero también la degradación del alma colectiva. La degradación de lo humano. De lo humano. Y veo también además una presencia constante de animales. Sí, unos claro. animales que están ahí como recordándonos nuestra bestialidad, pero también nuestra posible nobleza. ¿Dónde la estamos dejando? ¿Dónde la estamos escondiendo? Y no quiero decir que tu obra sea anecdótica. Sin embargo, veo que hay mucha profundidad en el contenido. Bueno, en torno a los animales, sí, son los herederos de la tierra, son uno de tantos herederos de la tierra. La naturaleza, una vez que nosotros desaparezcamos, yo creo que ahí va a estar, recuperándose de tanto dolor, de tanta humillación. Yo creo que por eso el título de la exposición, Los herederos de la tierra. Los animales es también en la inocencia que sigue vigente en el reino animal. Particularmente en ellos, porque no en todas las especies. Si hablamos, por ejemplo, de los humanos, no podemos comparar. Lo que pasa es que el humano es una entidad distinta, tiene capacidad de degradarse. Y tiene capacidad de ser crítico con el entorno. Por supuesto, el que es crítico resuelve muchas cosas y puede mejorar. Claro. Hay también elementos de movimiento constantes en cada una de tus piezas. Lo mismo encontramos barcos que flotan, aviones que flotan, de pronto veo un barco volador, algo que va aterrizando. Hay un movimiento constante además de la presencia de... No solo hay movimiento, sino que mis cuadros son en gran medida un comentario social sobre lo que nos rodea. Y también hay anécdota, también hay narración. Soy un pintor narrativo, estoy diciéndote algo. Y cuadros de gran formato, muchas veces me gusta pensar en ellos como leer una novela de largo aliento. Hay cuadros pequeños que son haikus. Me gusta poner hacer este paralelo porque yo concibo mi trabajo también en términos de música y en términos de literatura. Claro. Entonces, una exposición como esta es un buen álbum de música, con hits, algunos
te gustan, otros no. Y otros serán valorados con el tiempo. Con el tiempo serán valorados, pero también son literatura, son grandes novelas, son cuentos cortos, son poesía. Y fíjate que a propósito de eso, uno de tus cuadros, donde hay varios animales en el piso, como haciéndose cargo de la tierra que les heredamos, me hizo recordar a, ¿sueñan los androides con ovejas eléctricas? Es decir, de pronto, ¿quién nos puede decir que los animales que están en tus cuadros sean verdaderos? Pudieron haber sido androides creados por el ser humano. Es decir, yo sí quisiera invitar a la gente a que venga al Museo Francisco Goitia y se dé cuenta de que hay, como dices tú, una gran diversidad de temas, pero también una gran diversidad de maneras de abordar nuestra humanidad o nuestra falta de humanidad. Pues sí, los transportes, por ejemplo, los barcos flotando en el aire y los aviones encijados en el suelo, pues es también un amor por la ingeniería, y el desplazamiento. El desplazamiento es una conquista del ser humano, muy importante, pero a la vez que alcanzamos grandes velocidades con máquinas, cada vez parecemos más atascados. Y más solos. En la arena. Y más solos, porque además vemos en los cuadros que hay una soledad patente. Sí. Hay uno en particular que me remite mucho a la soledad, que es donde encontramos en medio de las ruinas una Virgen de Guadalupe como en aparente soledad, sí, pero en realidad pues, está viéndolo todo, dominándolo todo. Y también hay niños. Y también hay niños y pájaros volando o ángeles, no sé qué es lo que sea en el cielo. Sí, hay unos ángeles por ahí. Hay unos ángeles y yo recuerdo ahora El viejo en el muladar de Francisco Goitia, que tiene una serie de pájaros volando sobre el basurero, que también pudieran ser ángeles, depende de la perspectiva con la que se les vea, ¿verdad? Sí, yo creo que en el fondo también muchos de esos cuadros parten de imágenes alguna vez contempladas, ¿no? Aquí, por ejemplo, veo varias de las obras de Goitia que eran parte del archivo y que yo solamente había visto en diapositiva en aquel tiempo. Y cuando las ves... Julio Ruelas, por ejemplo, ¿no? Es una maravilla, ese pequeño aguafuerte de... La crítica. La crítica es maravilloso, ¿no? Sí, claro, y otra vez la presencia de los animales, de la soledad y de la crítica, que se repiten constantemente en tu obra. Pero también hay otra cosa que quisiera destacar, la musicalidad y el ritmo que yo veo en esta colección de casi 46 cuadros. ¿O 46. De 46 cuadros de diferentes épocas, es decir, venir a ver esta exposición, Los Herederos de la Tierra, es conocer un poco la evolución de Antonio Loquín como artista, desde que tomó la decisión de dejar de ser burócrata y dedicarse de lleno a la creación, cosa que agradecemos mucho, ¿eh? Qué bueno que hayas tomado la decisión de dedicarte a pintar. Claro. ¿Cuál es la relación de la música con tu obra? Porque yo sé que la Sagrada Familia es otra de tus actividades principales como artista. Sí, eso viene desde los años 70, cuando me empiezo a manifestar como creativo. La pintura y la música trabajan hombro con hombro. Cada actividad tiene su pulso. Sé identificar en qué momento tengo la vena musical del compositor y en qué momento la del pintor. Ahora, la del pintor se ha forjado sobre todo como una disciplina, con horarios. Y el músico es más responder a un beat. Y ese no tiene horario, es un poco más caprichoso en cuanto a los horarios, pero hay que atenderlo porque se te puede ir una melodía importante o una armonía, algo que de repente flota. Entonces tú eres una antena, de repente tienes que agarrar algo que sientes que está allá arriba. Pero lo mismo me puedes estar hablando de música que de pintura, ¿eh? Sí, pero la pintura, para encontrar eso, tiene uno que estar trabajando ya sobre el espacio. Sobre el espacio, porque ahí va saliendo mucho la pintura se revela en la tela. ¿Y la música? La música es mucho más abstracta, tú lo sabes, es pasar por una avenida, oyes una ambulancia
y un taladro de este lado, sobre todo en la Ciudad de México, tienes muchos estímulos de ese tipo que se pueden convertir los dos juntos, junto contigo, en algo. Dices, aquí hay algo. Entonces dices, aquí hay algo. Entonces tienes que llegar a tu casa y decir, tengo que trabajarlo. Yo creo que sería una magnífica idea que la Sagrada Familia, que es el nombre de tu grupo, llegara a tocar aquí en este espacio mientras los herederos de la tierra estén en exhibición. ¿Cuánto tiempo va a permanecer en el museo? Parece ser que es a mediados de octubre. Mediados de octubre. A mediados de octubre. Vamos a estar 3 meses aquí. Entonces vamos planeando que venga también el pintor rockero, porque además es una peculiaridad de Antonio Luquín también, que ha experimentado por prácticamente todos los caminos de la creación y que ahora se encuentra en Zacatecas exponiendo esta magnífica colección que habla... Y en este lugar maravilloso de tantos pintores, además el estado de Zacatecas está lleno de pintores históricos. Zacatecas es tierra de artistas, pero además estás en un lugar privilegiado, porque aquí está Julio Ruelas, está Francisco Goitia, está Manuel Felgueres, Pedro y Rafael Coronel. Entonces, yo creo que se complementa muy bien esta colección en este espacio de exposiciones temporales con la colección permanente del Museo Francisco Goitia. ¿Por qué no invitas a nuestros espectadores a que vengan? Pues sí, hoy, 11 de julio, aquí nos vemos a las 8 de la noche en el Museo Goitia, con una muestra de lo que Luquín hace cuando se pone a trabajar, en serio. Ok. Muchísimas gracias, Antonio. Bienvenido a Zacatecas y los esperamos en el Museo Francisco Goitia para que disfruten, se deleiten y entablen una conversación directa con las piezas de los herederos de la tierra. Ya planearemos después la llegada de la Sagrada Familia para entrar en rock. Eso. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.